La primera vez que lo miré por el retrovisor, sentí que me faltaba el aire. Su rostro estaba cubierto por la sombra del abrigo, pero su sonrisa era tan nítida que me heló la sangre. La lluvia golpeaba el parabrisas como un aviso que yo no quise entender. Y entonces habló. Su voz sonó más fuerte que el tic-tac del reloj del coche. «Tú ya sabes quién soy». Por un instante, juro que lo supe, pero mi mente se negó a aceptarlo. Aferré el volante con tanta fuerza que sentí crujir los huesos de mis nudillos, mientras el silencio se volvía tan espeso que creí que me ahogaría en él. ¿Alguna vez has sentido que un desconocido podía destruir todo tu mundo con una sola frase? Mi nombre es Martín Ramírez. Soy conductor de Uber desde hace 7 años. He hecho más de 9,000 viajes y siempre pensé que nada podría asustarme de verdad. Pero aquella noche empezó como cualquier otra. Una dirección sin importancia, el reloj marcando las 11:48 y la lluvia cayendo sin piedad sobre la ciudad que creía conocer. Jamás imaginé que en los siguientes 40 minutos perdería todo en lo que creía. Y si piensas que exagero, te invito a escuchar mi historia completa, pero hazlo bajo tu propio riesgo. Mi nombre es Martín Ramírez. Tengo 42 años y conduzco un Uber por las calles de esta ciudad desde hace 7. En todo este tiempo he hecho más de 9,000 viajes. He escuchado confesiones que nadie se atrevería a repetir en voz alta. He recogido pasajeros ebrios, felices, tristes y completamente desesperados. Siempre creí que ya nada podía sorprenderme de verdad, que después de tantas madrugadas al volante, uno termina por volverse inmune a casi todo. Pero esa noche empezó distinta. Eran las 11:48 cuando recibí la notificación de un nuevo viaje. El parabrisas estaba cubierto de lluvia que caía como agujas, formando pequeñas corrientes que arrastraban hojas y envolvían todo en un murmullo constante. El olor a gasolina se mezclaba con el del tapizado húmedo y el frío se filtraba por la rendija de la puerta, entumeciéndome los dedos. A pesar de todo, me sentía tranquilo. Un viaje más, un pasajero más. Lo vi de pie, bajo la marquesina de un comercio cerrado. No tenía paraguas, pero parecía no importarle. Su abrigo oscuro chorreaba agua y aún así permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Cuando se subió, ni siquiera saludó. Cerró la puerta con un gesto pausado, como si todo le diera exactamente lo mismo. Abrí la aplicación para preguntarle a dónde quería ir. Fue entonces cuando noté el primer detalle que hizo que se me encogiera el estómago. No había puesto ninguna dirección, nada. Solo un silencio tan pesado que sentí que llenaba todo el coche. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor. No sé por qué esperaba encontrarme con su mirada, pero él seguía con la vista clavada en sus manos. ¿A dónde lo llevó?, pregunté con voz tensa de lo que quería admitir. Tardó un segundo que se sintió eterno antes de responder. Su voz era grave, tranquila, pero tan hueca que me dio un escalofrío en la nuca. Maneja. Nada más. Ni una explicación, ni una dirección, solo esa palabra que de pronto hizo que todo me pareciera equivocado. Un cosquilleo de alarma me recorrió la espalda. Pensé que tal vez se trataba de un robo, que a lo mejor había subido al coche un hombre dispuesto a cualquier cosa. Mi mente empezó a disparar hipótesis como proyectiles. Un ladrón, un loco, un farsante. Pero mientras intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, algo en mi instinto me gritaba que no, que aquella noche no iba a ser como las demás, y que el hombre sentado detrás de mí no estaba ahí por casualidad. Me obligué a encender el motor y empezar a conducir. Aunque cada metro que avanzaba sentía que me alejaba de todo lo que conocía. Había algo en su presencia, algo en su quietud que me hacía pensar que si decía la palabra equivocada, todo terminaría mal. ¿Sabes esa sensación de que tu vida está a punto de torcerse sin remedio, aunque todavía no puedas explicarlo? Porque cuando finalmente lo miré a los ojos, supe que nada era normal. Por cierto, ¿desde qué ciudad me estás viendo ahora? Cuéntame en los comentarios. Me intriga saber desde dónde escuchas esta historia. Durante los primeros minutos, manejé en silencio, fingiendo que todo era normal. Mi respiración era lo único que se oía, mezclada con el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo. Cada tanto, miraba el retrovisor esperando que él me dijera algo, que al menos me diera una señal de que estaba despierto y no atrapado en una especie de pesadilla absurda. Pero seguía inmóvil,
como si no notara el frío que empañaba los vidrios ni la humedad que se colaba por cada rendija. Fue entonces cuando habló. «No es la primera vez que nos vemos». Su voz retumbó en mi pecho como un trueno seco. Sentí que el corazón me daba un vuelco, que se detenía solo para recordarme que seguía vivo. Mis manos temblaron sobre el volante. Pensé en preguntarle qué quería decir, pero la lengua se me quedó pegada al paladar. No sabía si estaba jugando conmigo o si de verdad creía lo que decía. «Disculpe, creo que se equivoca», atiné a murmurar, sin atreverme a mirarlo directamente. Silencio. Por un momento creí que no contestaría, que todo quedaría flotando en ese espacio denso que se formaba entre los dos. Pero entonces volvió a hablar, en ese tono que parecía más un recuerdo que una voz. «Tú soñaste conmigo». Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Tragué saliva y solté una carcajada nerviosa que sonó igual que un gemido. ¿Soñado? ¿De qué demonios estaba hablando? Pero mientras trataba de encontrar una respuesta, algo en mi memoria se agitó como un pez atrapado bajo hielo. Una imagen difusa, una habitación blanca, un hombre con el mismo abrigo mirándome desde un rincón. Recordé un sueño de años atrás, uno que me había despertado con el corazón a punto de estallar. Nunca lo conté a nadie porque me daba vergüenza, porque estaba convencido de que no significaba nada. Hasta ese instante. No sé de qué me habla. Mentí, con la voz quebrada. Él no respondió. Solo dejó escapar un suspiro tan profundo que empañó el cristal delantero. Un silencio todavía más denso se instaló en el coche. Y en ese silencio empecé a preguntarme si en el fondo no estaba diciendo la verdad. Si de alguna manera imposible aquel hombre había estado en mi mente mucho antes de aparecer en mi asiento trasero. Volví a mirarlo por el espejo. Sus ojos seguían fijos en mí, oscuros, sin un atisbo de duda. Era como si llevara toda la vida esperando este momento, como si hubiera venido a buscar algo que solo yo podía entregarle. ¿Te ha pasado alguna vez que un desconocido sabe algo de ti que ni tú mismo recordabas? Porque en ese instante, mientras la ciudad se desdibujaba bajo la lluvia, sentí que estaba a punto de descubrir algo que jamás podría olvidar. Y créeme, lo peor todavía no había empezado. Intenté concentrarme en la calle. Las luces anaranjadas de los semáforos se reflejaban en los charcos, alargándose como lenguas de fuego líquido que parecían tragarse todo a su paso. Mi respiración empañaba el vidrio y, por un momento, creí que podría escapar de su mirada si no levantaba los ojos. Si solo manejaba, si fingía que él no estaba allí. Pero no pude. Algo me obligaba a mirar, a enfrentar el hecho de que su presencia era demasiado real para ignorarla. Cuando por fin reuní el valor de observarlo de reojo, noté un detalle que antes había pasado por alto. Bajo su abrigo oscuro asomaba el borde de una tela blanca, como una túnica. No era una camisa común, ni un uniforme. Parecía antiguo. Tragué saliva. Mi mente buscó cualquier explicación lógica. Un disfraz, tal vez, una broma pesada de algún canal de internet, pero algo en su quietud me decía que no era ninguna de esas cosas. ¿Por qué dice que soñé con usted?, pregunté con un hilo de voz que apenas reconocí como mío. Él inclinó la cabeza apenas unos centímetros. Un gesto tan pequeño que podría haber pasado desapercibido, si no fuera porque sentí que me estudiaba como quien observa un insecto atrapado en un frasco. «Porque siempre sabes quién soy», respondió con suavidad. Sus palabras me helaron por dentro. Mi piel se erizó bajo el abrigo empapado. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Como si no importara si yo entendía o no. Como si el tiempo que compartiéramos fuera apenas una formalidad. Mi corazón empezó a golpearme en la garganta. La lluvia aumentó de intensidad. Y por un instante tuve la absurda certeza de que todo el universo estaba conteniendo la respiración junto a mí. Entonces ocurrió algo que no supe explicar. Un destello blanco cruzó el parabrisas. Una luz tan intensa que por un segundo pensé que un rayo había caído delante del coche. Frené de golpe, sintiendo el chillido agudo de las llantas sobre el asfalto mojado. El cinturón me detuvo con un tirón violento. Mi respiración se volvió un jadeo descontrolado. Me volví hacia él, esperando que mostrara alguna reacción. Un susto,
una mueca, algo. Pero su rostro permanecía igual de tranquilo, apenas iluminado por esa claridad que ya se desvanecía. ¿Por qué fue eso?, susurré, más para mí que para él. Una señal, respondió sin parpadear. No supe qué decir. Mi cuerpo temblaba. Una parte de mí quería abrir la puerta y salir corriendo bajo la lluvia. Otra, más oscura y más fuerte, necesitaba escuchar qué más tenía para contarme. Porque en ese momento entendí que no estaba allí por azar, y que cada palabra que él pronunciara sería como un clavo hundiéndose en la madera de mi cordura. ¿Alguna vez sentiste que algo imposible estaba a punto de ocurrir? Lo que sucedió después me demostró que el miedo siempre puede hacerse más profundo. El coche permanecía detenido en medio de la calle vacía, mientras la lluvia se estrellaba contra el techo con un estruendo que parecía un aplauso fúnebre. Durante unos segundos no supe qué hacer. Mi respiración se mezclaba con el empañado de los cristales y el corazón me retumbaba en los oídos como un tambor de guerra. ¿Una señal?, repetí con voz quebrada, sin atreverme a mirarlo de frente. Él no respondió enseguida. Parecía disfrutar del silencio, de ese momento exacto en el que mi mente trataba de encajar cada pieza de un rompecabezas que yo no recordaba haber empezado. «No temas», dijo por fin. «Siempre ha estado contigo». Sentí que un nudo me cerraba la garganta, porque esa frase, esa voz, me resultaban absurdamente familiares, y de pronto, sin poder evitarlo, un recuerdo que creía enterrado emergió con una claridad que me arrancó un escalofrío. Yo tenía 8 años. Estaba acostado en la habitación de mi madre, febril, delirando. Ella sostenía mi mano mientras rezaba en voz baja. Entre el delirio y el sueño, juré ver a un hombre de pie, en la esquina de la habitación, un hombre con un abrigo oscuro y una túnica blanca que me miraba en silencio. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Aquella noche pensé que había sido un sueño causado por la fiebre, un producto de mi miedo infantil a la muerte. Ahora, 3 décadas después, esa figura estaba sentada detrás de mí, respirando el mismo aire, repitiendo las mismas palabras. «Tú no puedes ser el mismo», murmuré, con la voz apenas un susurro. «Siempre he sido el mismo», respondió él, con una calma que me hizo sentir aún más vulnerable. «Y tú lo sabes». El frío dentro del coche se volvió insoportable. Sentí que cada gota de agua que resbalaba por mi frente era hielo puro. No sabía si estaba perdiendo la razón o si de verdad algo imposible estaba ocurriendo ante mis ojos. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, un truco, un montaje. Pero en el fondo, en esa parte de mi mente que siempre he tratado de ignorar, supe que estaba diciendo la verdad. Mi respiración se hizo un jadeo tembloroso. Pensé en mi madre, en sus oraciones, en sus cuentos sobre hombres que caminaban entre nosotros con un propósito que nadie entendía. Recordé su voz diciéndome, cuando era niño, «Si alguna vez lo ves, no huyas, solo escucha». ¿Y si todo aquello que consideramos fantasía es más real que lo que creemos? Me atreví a mirarlo de nuevo. Sus ojos eran tan oscuros que parecían 2 pozos sin fondo, y en ese instante comprendí algo que me revolvió el estómago. Él había venido por mí, y lo peor era que parte de mí deseaba saber por qué. Si crees que esto es lo más extraño que escuchaste, espera, porque apenas era el comienzo. Volví a poner en marcha el coche casi por instinto, aunque no tenía idea de a dónde estaba yendo. Las luces de la calle parecían más borrosas que nunca, diluidas en un resplandor que me hacía pensar que estaba soñando. Mi mente repetía, como un mantra desesperado, que todo esto no podía estar pasando, que en cualquier momento despertaría empapado en sudor, agradecido de volver a ser un simple conductor que no creía en nada. Pero no desperté. La voz de ese hombre llenó de nuevo el silencio. «¿Sabes por qué vine esta noche?», preguntó con una calma tan hiriente que me dieron ganas de gritar. No contesté. Mi garganta era un puñado de arena. Las manos me sudaban sobre el volante y sentí que si decía una sola palabra perdería lo poco que aún me anclaba a la cordura.
Porque ha llegado el momento de que recuerdes, continuó, el momento de que entiendas quién eres. Un temblor recorrió mi espalda. Sentí que las piernas me fallaban aunque estaba sentado. Quise preguntar, recordar qué, pero un miedo primitivo me mantuvo en silencio. Un miedo que no nacía de la amenaza, sino de algo mucho peor, la certeza de que decía la verdad. Mire, señor, logré balbucear, si esto es alguna broma, se está pasando. Por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas un pliegue en sus labios, pero suficiente para que me recorriera un escalofrío que me hizo apretar los dientes. No es una broma, Martín. Nunca lo fue. Mi nombre. No le había dicho mi nombre en ningún momento. El perfil de la aplicación solo muestra la inicial, y aún así lo pronunció con una familiaridad que me hizo sentir expuesto, como si me hubiera desnudado por dentro. ¿Cómo sabe mi nombre completo?, pregunté con un hilo de voz que no reconocí como mío. Él no respondió. Giró el rostro hacia la ventana, observando las gotas que corrían por el cristal. Y entonces, como si respondiera a mis pensamientos más ocultos, murmuró: «Porque siempre he estado contigo, incluso cuando jurabas que estaba solo». El frío se hizo más intenso. Miré el reloj del tablero. 0012. Menos de media hora desde que había subido al coche, y sin embargo, sentía que llevaba una vida entera atrapado en esa conversación. En ese instante, pensé en detenerme y abrir la puerta, salir corriendo bajo la lluvia sin mirar atrás, pero algo, una fuerza que no entendía, me mantenía pegado al asiento, como si ese encuentro fuera inevitable, como si de alguna manera yo lo hubiera estado esperando también. ¿Te ha pasado que un extraño te mire como si conociera cada secreto que escondes? Porque al escuchar su voz pronunciar mi nombre con esa claridad imposible, supe que nada de lo que creía era real, y lo que estaba a punto de descubrir me cambiaría para siempre. Seguí conduciendo sin saber a dónde me dirigía. Cada cuadra parecía igual a la anterior, edificios oscuros, semáforos parpadeando, la lluvia cubriéndolo todo con un velo de irrealidad. Me pregunté si alguien nos estaría mirando desde alguna ventana, si habría testigos de esa noche que ya sentía como una condena. Durante varios minutos, él no dijo nada. El silencio se volvió tan denso que empecé a escuchar mis propios latidos, un golpeteo seco que competía con el ruido de la lluvia. Miré sus manos descansando sobre sus rodillas, tan quietas que parecían de piedra. Pensé en lo fácil que sería detenerme y pedir ayuda, abrir la puerta, huir. Pero algo en su calma me decía que huir no cambiaría nada. ¿Por qué me busca a mí?, pregunté por fin, sin poder soportar más la incertidumbre. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo, y entonces, despacio, llevó su mano hacia adelante. Antes de que pudiera apartarme, apoyó los dedos sobre mi hombro. Sentí un frío tan intenso que por un instante creí que me había detenido el corazón. Un escalofrío me recorrió la espalda y me dejó sin aliento. Quise apartarme, pero no pude mover un solo músculo. «Porque siempre fuiste el que debía escuchar», murmuró. Su voz no sonó dentro del coche, sonó dentro de mi mente, como un eco que no necesitaba mis oídos para existir. «¿Escuchar qué?», logré articular con un susurro. «La verdad». Cerré los ojos un segundo, intentando contener las náuseas. Su mano seguía allí, anhelada que me dolía. Sentí que algo se agitaba en lo más profundo de mi memoria, una imagen que no terminaba de formarse, una certeza que llevaba demasiado tiempo escondida. «No entiendo», murmuré con la voz quebrada. «Lo harás», dijo, retirando su mano con la misma lentitud con la que la había puesto. La calidez regresó a mi piel de golpe. Inspiré con fuerza, intentando llenar mis pulmones de aire. Por un segundo, pensé que iba a desmayar. Él volvió a apoyarse en el respaldo, como si nada hubiera ocurrido, pero yo sabía que ya nada era igual, que aquel contacto me había cambiado de alguna manera. Miré el reloj del tablero. Las agujas parecían no moverse. La noche se estiraba como un túnel interminable. Y entonces habló de nuevo, con un tono tan suave que casi dolía escucharlo. «Esta será la última vez que podrás decidir en qué creer». La frase se clavó en mi pecho como un anzuelo. ¿Y si tenía razón?
Si esa noche era más que un viaje, si era una elección, si alguna vez sentiste que el destino se encogía en un solo instante, sabes de qué hablo. Alias, si esta historia te recuerda algo que has vivido, cuéntamelo en los comentarios. Yo leo cada palabra, porque lo que estaba a punto de confesarme, aún hoy, me quita el sueño. La ciudad seguía sumida en esa lluvia que parecía no tener fin. Los limpiaparabrisas se movían con un rechinar lento, marcando un ritmo que me recordaba un reloj de arena al revés, como si cada segundo que pasaba me alejase de todo lo que conocía. Mi mente buscaba desesperadamente un motivo lógico, algún indicio de que todo era un engaño, una actuación, una broma macabra que en cualquier momento terminaría con una carcajada y una cámara escondida. Pero cuando lo miré de nuevo, su expresión no tenía nada de juego. ¿Por qué yo?, pregunté, con la voz hecha jirones. ¿Por qué no buscó a otra persona? Sus ojos se clavaron en los míos a través del espejo. Sentí un hormigueo en la nuca, como si su mirada pesara sobre mi columna. Porque tú eres quien siempre quiso respuestas. Respondió con esa calma que me hacía sentir más vulnerable que nunca. Y porque siempre supiste que no estaba solo. Me quedé sin aire. Por un instante pensé en la primera vez que sentí esa presencia, muchos años atrás. Tenía 10 años y estaba sentado en la iglesia con mi madre. Recuerdo haber sentido que alguien me observaba desde el último banco, un frío que me recorrió el pecho sin razón, un presentimiento que me hizo mirar hacia atrás y no ver a nadie. Mi madre decía que la fe no era algo que se pudiera explicar, que algunas cosas simplemente se sabían, sin pruebas, que cuando el momento llegara, no habría manera de huir. «Yo no quiero esto», susurré, con un temblor en la voz que me hizo odiarme por no parecer más fuerte. «No quiero saber nada». «Eso no importa», dijo él, inclinándose apenas hacia adelante. «La verdad no necesita tu permiso». El corazón me latía tan fuerte que creí que se me saldría por la boca. Quise contestar, negarme, pedirle que se bajara del coche, pero mientras lo miraba, comprendí que nada de lo que hiciera cambiaría lo que estaba ocurriendo, que aquella noche se había escrito mucho antes de que yo naciera. «No entiendo qué quiere de mí», dije al fin, con un hilo de voz. Su respuesta llegó como un cuchillo. «Que recuerdes». El limpiaparabrisas barrió otra capa de agua del parabrisas y detrás del vidrio empañado me pareció ver una figura de pie, en medio de la calle, una silueta inmóvil bañada por la luz intermitente de un semáforo. Parpadeé, ya no estaba. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que aferrar el volante con las 2 manos. Cerré los ojos un segundo, buscando un punto de cordura. Cuando los abrí, él seguía observándome. «¿Quién es usted en realidad?», logré preguntar. «Soy quien tú necesites que sea», murmuró. «¿Alguna vez alguien te dijo algo que hizo temblar todo tu mundo?». Porque en ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Lo que ocurrió después me demostró que el miedo apenas estaba comenzando. Por un momento necesité apartar la vista de ese rostro que parecía conocerme más de lo que yo mismo me conocía. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía en el pecho, como si quisiera recordarme que aún estaba vivo, que aún tenía elección. Giré por una avenida más ancha, buscando aire. La lluvia disminuía un poco, dejando al descubierto las farolas anaranjadas que iluminaban la calle con una claridad tenue y melancólica. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros, dejando que el olor a asfalto mojado llenara el coche, y por un instante, solo un instante, recordé algo bueno. Era un recuerdo tan nítido que casi pude tocarlo. Yo tenía 7 años y mi madre me despertaba en mitad de la madrugada. Había tormenta y los truenos hacían vibrar los vidrios de la ventana. Me llevó a la sala y encendió una vela, diciéndome que la luz siempre vence a la oscuridad, que ningún miedo puede contra el calor de algo que arde por dentro. «¿Lo ves?», me decía mientras el fuego danzaba en su mano. «Cuando todo parece imposible, recuerda que tienes tu propia luz». Sentí que me ardían los ojos. Apreté el volante con fuerza como si pudiera anclarme en ese recuerdo.
como si ese fragmento de infancia pudiera salvarme del vértigo que me producía la presencia del hombre sentado detrás. Inspiré profundo. Por un segundo, todo estuvo en silencio. El limpiaparabrisas se detuvo, el motor bajó su rugido y la ciudad pareció contener la respiración junto conmigo. Pensé que quizá, si me aferraba a ese recuerdo, podría despertar. Podría volver a ser solo un conductor cualquiera. Pero entonces, su voz volvió a surgir, como un eco que rompía cualquier refugio que yo pudiera inventar. ¿Por qué dudas tanto de ti mismo?, preguntó con esa calma que me desgarraba. ¿Por qué no soy nada? Respondí sin pensarlo, y al decirlo sentí un vacío en el pecho, una tristeza tan antigua que casi creí que no me pertenecía. Él se inclinó apenas un poco hacia adelante. La luz de las farolas iluminó su rostro. Por primera vez, sus ojos parecieron menos oscuros, más humanos. Eso es lo que has decidido creer, pero no es lo que eres. Cerré los ojos un instante, intentando volver a la memoria de mi madre y su vela encendida, pero su voz se imponía, desplazando todo, recordándome que la noche no había terminado, que lo más difícil aún estaba por llegar. ¿Sabes lo que se siente cuando una parte de ti quiere huir y la otra quiere saberlo todo? Porque en ese momento entendí que no estaba solo, y que esa certeza me aterraba más que cualquier tormenta. ¿Sí crees que ya has sentido miedo? Espera, porque lo que ocurrió después todavía me persigue cada noche. Seguí conduciendo sin rumbo, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. La avenida terminó en una curva amplia que bordeaba un parque oscuro. Entre los árboles apenas se veían sombras que parecían moverse con la brisa. No sabía qué buscaba. Tal vez un lugar iluminado, un testigo, cualquier señal de que el mundo seguía siendo el mismo. Pero en ese coche, nada lo era. Entonces, ocurrió algo que me hizo sentir que la realidad se desmoronaba un poco más. La radio, que llevaba apagada desde que comenzó el viaje, se encendió de golpe. El dial buscó frecuencia solo, con un crujido eléctrico que me erizó la piel. El sonido salió distorsionado al principio, como una mezcla de estática y murmullos. Giré el volumen hacia abajo con manos temblorosas, pero el ruido creció hasta llenar todo el habitáculo. Una voz surgió entre los chasquidos, hablando en un idioma que no reconocí. No era español, ni latín, ni nada que hubiera escuchado jamás. Sin embargo, cada sílaba me producía una sensación extraña, una mezcla de paz y terror. Miré el retrovisor. Él tenía los ojos cerrados. Sus labios se movían al mismo ritmo que la voz de la radio, como si estuviera repitiendo esa oración incomprensible. El frío volvió a extenderse por mi columna. ¿Qué está diciendo?, pregunté con un hilo de voz que no esperaba que respondiera. Pero respondió, sin abrir los ojos. Es el idioma de los que recuerdan. Tragué saliva. Quise apagar la radio, pero no podía mover la mano. El aire se volvió espeso, casi sólido. Me costaba respirar. Cada palabra que salía del altavoz se sentía como un recordatorio de que yo no pertenecía a ese momento, de que había cruzado un límite que nunca debí tocar. Entonces abrió los ojos y me miró con una intensidad que me hizo desviar la vista. ¿Quieres seguir escuchando? No contesté, porque supe que si respondía que sí, ya no habría vuelta atrás. Y si decía que no, tampoco importaría. Un sudor helado me resbaló por la nuca. Cerré los ojos un instante, deseando que todo desapareciera. Cuando los abrí, el dial de la radio volvió a moverse solo hasta que se hizo silencio. Por un segundo creí que todo había terminado, que al menos recuperaría un poco de control sobre mi vida. Pero entonces, él habló con un tono tan bajo que sentí que me hablaba desde adentro. No temas, pronto recordarás por qué me llamaste. Mi garganta se cerró. ¿Llamarlo? ¿Alguna vez sentiste que alguien sabía algo sobre ti que tú mismo desconocías? Porque en ese instante entendí que nada en ese coche ocurría por casualidad, y lo que estaba a punto de decirme sería peor que cualquier palabra en aquella lengua extraña. Mi mente se negaba a aceptar que aquello fuera real. Sentía que
Cerré los ojos un instante, apretando los párpados hasta ver chispas de colores. Cuando volví a abrirlos, el parabrisas estaba cubierto de gotas gruesas que resbalaban como hilos de mercurio. El motor seguía encendido, mi corazón seguía latiendo. Pero algo en el mundo había cambiado, porque ya no estábamos en la ciudad. Frené en seco. Las ruedas se deslizaron un par de metros sobre un suelo que no reconocí. Donde deberían haber edificios y postes de luz, solo había un campo inmenso cubierto por una niebla blanquecina. Miles de pequeñas luces titilaban en la penumbra, como velas encendidas que parecían extenderse hasta el horizonte. Tragué saliva, convencido de que había perdido la razón. Mi respiración empañaba el vidrio mientras intentaba encontrar un punto de referencia, cualquier señal de que seguía en la misma calle por donde había comenzado a manejar. Pero todo era silencio. Ni un coche, ni un sonido. Solo el crujido tenue de la lluvia que caía sobre ese terreno imposible. ¿Dónde estamos?, logré murmurar, sin atreverme a mover la cabeza. En el lugar al que siempre has temido llegar, respondió él, con un tono tan calmo que me dolió escucharlo. Sentí que se me aflojaban los músculos de las piernas. Me apoyé en el volante, temblando. Cada vela brillaba con una luz tenue, como si respirara. Recordé la voz de mi madre contándome, cuando era niño, que hay lugares que solo existen cuando uno se atreve a mirar, lugares que esperan pacientes hasta que dejas de negar que están ahí. «Esto no puede estar pasando», susurré. «Siempre ha estado pasando», corrigió él, sin mover un músculo. «Tú simplemente elegiste no verlo». Las velas parpadearon todas a la vez, como si una brisa invisible recorriera el campo. Un escalofrío me subió por la columna. Pensé en salir del coche, correr, gritar, pero no podía moverme. El miedo era tan denso que me sujetaba como un peso sobre el pecho. Entonces, de pronto, comprendí algo que me llenó de un terror puro. No había ninguna carretera que me devolviera a casa, porque en ese instante entendí que nunca había salido de aquel sueño que comenzó cuando él subió a mi Uber. Me atreví a mirarlo. Sus ojos estaban fijos en las velas, y por un segundo creí ver un destello de tristeza, o tal vez compasión. «¿Qué es este lugar?», pregunté con voz ahogada. Él giró lentamente el rostro hacia mí. «El umbral», y su voz sonó como un eco en mi mente, donde cada uno descubre en qué cree de verdad. ¿Has sentido alguna vez que la realidad se rasgaba delante de tus ojos? Porque aquella noche supe que estaba atrapado y que nada ni nadie iba a venir a rescatarme. Mi respiración era un jadeo irregular que empañaba el parabrisas y se mezclaba con el vapor tenue que subía desde el suelo. El campo de velas parecía extenderse hasta devorar el horizonte. Cada luz parpadeaba con una calma insoportable, como si todas me observaran en silencio. «No quiero estar aquí», murmuré, sin reconocer mi propia voz. Él no contestó. Se quedó mirando el paisaje imposible que se abría ante nosotros, con el rostro tan sereno que me daban ganas de gritar. Intenté mover la mano hacia la puerta, pero sentí que mis músculos no respondían, como si el coche fuera una prolongación de ese lugar, una trampa construida con mis propios miedos. «¿Por qué me trajo aquí?», pregunté con un temblor en la voz. «No te traje», respondió con suavidad. «Siempre estuviste aquí, solo que no querías verlo». La idea me revolvió el estómago. Me aferré al volante como si en su textura plástica pudiera encontrar alguna certeza. Algo que me dijera que seguía siendo un hombre con una vida normal, una rutina, una cordura. Entonces, él se inclinó hacia adelante. Por un segundo pensé que iba a tocarme otra vez, pero en su lugar alzó una mano y señaló el asiento del copiloto. Miré, confuso, y sentí un estremecimiento tan profundo que casi solté un grito. Sobre la tapicería húmeda reposaba un crucifijo antiguo, de madera oscura, tallado con símbolos que no reconocí. No estaba allí antes, estoy seguro, porque si hubiera visto ese objeto, no lo habría olvidado jamás. «¿Qué es esto?», susurré, sin atreverme a tocarlo. «Un recuerdo. Lo dejaste atrás cuando decidiste olvidar». Me incliné hacia el objeto, sintiendo que el corazón me martillaba el pecho. El crucifijo irradiaba un calor tenue,
casi reconfortante, como si contradijera el frío que impregnaba todo. Mi madre solía tener uno parecido, pero este era distinto, más viejo, más pesado. No entiendo, ¿qué se supone que debo recordar? Él me miró en silencio, y en ese instante noté algo que me hizo contener la respiración. Una sombra se movía tras su hombro, aunque no había nada que pudiera proyectarla. Una silueta alta, delgada, con los contornos difusos. No me atrevía a parpadear. Tenía la certeza de que si apartaba los ojos, la sombra estaría más cerca. «Todo lo que temes», susurró. «Todo lo que eres». Sentí que se me aflojaban los dedos. El crucifijo tembló sobre el asiento, como si latiera. Mi garganta estaba tan seca que apenas podía tragar saliva. No puedo», balbucié. «No quiero saber». «Es demasiado tarde», respondió. ¿Alguna vez has sentido que un objeto podía guardar todas las respuestas que has pasado la vida evitando? Porque en ese momento, mientras la sombra se movía lentamente hacia mí, comprendí que había algo dentro de ese crucifijo que cambiaría todo. Y supe que tenía que decidir, huir de una vez o escuchar lo que siempre había temido. El crucifijo seguía temblando sobre el asiento del copiloto, irradiando ese calor tenue que no combinaba con el frío irreal del coche. Mis manos se cerraron sobre el volante mientras mi mente buscaba una explicación, cualquiera, pero no la encontré. Entonces, la voz volvió. Pero esta vez no provenía de él. Era la voz de mi madre. «Martín», susurró, «no tengas miedo». Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Giré el rostro con un impulso desesperado, buscando de dónde había salido. El asiento trasero estaba vacío. Solo él permanecía ahí, mirando el crucifijo con expresión serena, como si no escuchara nada, pero yo sí. La escuchaba con una claridad que me hizo doler el pecho. «Mamá», balbucié, sintiéndome otra vez un niño asustado. «¿Dónde estás?» La voz repitió mi nombre, más dulce, más cerca. Un susurro que parecía acariciar cada recuerdo que me esforcé por enterrar. Recordé sus manos encendiendo velas, sus labios repitiendo oraciones, la forma en que siempre decía que la fe no era un refugio, sino una puerta, y que algún día todos tendríamos que cruzarla. «No puedo», murmuré, con lágrimas ardiendo en los ojos. «No estoy listo». La figura del hombre seguía inmóvil, pero la sombra detrás de él se movió un paso adelante. Sentí que el corazón me daba un vuelco tan violento que me faltó el aire. «Tú me llamaste», díjole entonces, «mucho antes de esta noche. Cada vez que negaste quién eras, me acercabas un poco más». Negué con la cabeza, incapaz de soportar el peso de sus palabras. Mi respiración se hizo un jadeo irregular mientras el crucifijo emitía un pequeño destello, como si me invitara a tocarlo, a comprobar por mí mismo lo que escondía. «¿Por qué yo?», pregunté con un temblor que no pude disimular. «¿Por qué no elegiste otra persona?» Sus ojos se posaron en mí. No tenían odio ni amenaza, solo una tristeza tan inmensa que dolía mirarla. «¿Por qué tú siempre quisiste creer, aunque juraras lo contrario?» La radio volvió a encenderse. Esta vez no había estática, ni voces extrañas, solo un silencio absoluto tan profundo que parecía tragar cada sonido de mi respiración. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», susurré. «La última oportunidad para elegir en qué creer». Cerré los ojos, con el corazón latiendo con un domboroque desbocado. Y entonces escuché su voz por última vez, ya no detrás de mí, sino dentro de mi mente. «Si tocas el crucifijo, todo cambiará. Si no lo haces, nada volverá a buscarte». ¿Alguna vez sentiste que toda tu vida se reducía a un solo instante? Porque mientras el crucifijo brillaba en la penumbra, supe que estaba a un segundo de perder todo lo que conocía. Si esta historia te tiene con el corazón acelerado, deja tu like ahora. Así sabré que no estoy solo contando esto. El crucifijo seguía allí, sobre el asiento del copiloto, brillando con ese resplandor que parecía imposible. Cada latido de mi corazón hacía que el mundo se volviera más borroso. La lluvia, las luces, incluso el frío. Todo se sentía distante, como si ya no habitara en el mismo lugar donde había empezado la noche.
No quiero elegir, susurré, con la voz quebrada. No quiero esto. Él no contestó. Solo bajó la mirada hacia el crucifijo, como si entendiera que ninguna palabra podría cambiar lo que ocurría. La sombra detrás de él se detuvo, a medio paso de la penumbra, esperando. Sentí que si cerraba los ojos por demasiado tiempo la encontraría sentada a mi lado. Mi respiración se hizo un jadeo desigual. Una parte de mí suplicaba huir. Otra quería saber. Necesitaba entender por qué cada recuerdo de mi vida parecía llevarme hasta ese instante. Recordé las palabras de mi madre cuando era niño. La fe no es una certeza, hijo. Es un salto al vacío. El crucifijo emitió un leve crujido, como si me respondiera, como si me llamara por mi nombre. ¿Qué pasa si lo toco?, pregunté con un hilo de voz. Sus ojos se encontraron con los míos. Nunca olvidaré su respuesta. Sabrás. Era todo. Una sola palabra que me atravesó como un cuchillo, porque parte de mí entendía que lo peor no era descubrir la verdad, sino no poder volver a ignorarla. ¿Y si no lo hago?, insistí, con un temblor que me subía por la garganta. Seguirás huyendo. Su voz era tan suave que dolía, pero el miedo siempre te encontrará. Tragué saliva. Cada parte de mi cuerpo se negaba a mover la mano. Mi corazón retumbaba en los oídos. Todo parecía reducirse a un solo gesto, a una decisión que, de algún modo, siempre había estado esperando que tomara. La radio volvió a encenderse. Esta vez solo había silencio. El silencio más puro que he sentido en mi vida. Y dentro de él, un pensamiento que no era mío, pero que escuché con claridad. Ha llegado tu momento. No supe si esa voz era la de él o la mía. Miré el crucifijo, tan cerca que podía notar las vetas de la madera. Mi mano se alzó despacio, como si no me perteneciera. El calor que salía de aquel objeto me llenó los dedos. Cerré los ojos un segundo, y entonces comprendí algo que no había querido admitir hasta ese instante. No importa cuántas veces uno niegue lo que siente, la verdad siempre encuentra el modo de regresar. ¿Alguna vez tuviste la certeza de que todo tu pasado era solo un prólogo de un momento? Porque mientras mi mano rozaba aquel crucifijo, supe que estaba a punto de conocer una respuesta que no iba a poder desear no haber escuchado. Mis dedos rozaron la madera caliente del crucifijo y un temblor recorrió todo mi brazo, como si me atravesara una corriente eléctrica suave pero implacable. Cerré los ojos un segundo, esperando algún sonido, una explosión de luz, cualquier señal de que algo sucedía afuera. Pero no pasó nada. Cuando volví a abrirlos, el campo de velas se había desvanecido. La calle estaba de regreso, la misma avenida mojada, los semáforos parpadeando en ámbar, los charcos reflejando las luces de los postes. Por un instante creí que todo había sido una alucinación, un sueño nacido del cansancio y el miedo. Miré al asiento trasero. Estaba vacío. Sentí un vacío en el estómago tan profundo que pensé que me desmayaría. Toqué mi frente, intentando regular la respiración. ¿Había imaginado todo? ¿Había perdido la cordura después de tantos años manejando de madrugada? Pero entonces noté algo que me congeló la sangre. El crucifijo seguía allí, en el asiento del copiloto. Su presencia era la prueba irrefutable de que nada de lo ocurrido había sido un sueño. Alcé la mano para tomarlo otra vez, pero un zumbido interrumpió mi movimiento. La pantalla del teléfono que uso para la aplicación de Uber se encendió sola. Un mensaje nuevo iluminó el interior del coche. Número desconocido. Gracias por llevarme. El corazón me dio un vuelco tan violento que casi me dolió. Abrí el mensaje con un gesto automático, incapaz de respirar. Debajo de esas 4 palabras había un símbolo extraño, un dibujo que nunca había visto antes. Parecía un pez abierto por el centro con un círculo en su interior.
Mi mente se negaba a procesar lo que leía. Un cosquilleo de terror me subió por la columna mientras pasaba el dedo por la pantalla, buscando algún detalle que me dijera que era una broma. No había ninguno. ¡No!, murmuré sintiendo que la voz se me rompía. Otro mensaje llegó, esta vez más corto. Volveremos a vernos. Por un segundo, el frío fue tan intenso que sentí que me quedaba sin aire. El crucifijo brilló suavemente, como si respirara. Me obligué a mirar de nuevo la pantalla. En la parte superior del mensaje aparecía el remitente. Un solo nombre: Jesús. El teléfono vibró en mi mano antes de apagarse por completo. Me quedé allí, solo, con el corazón batiendo un tambor imposible y la certeza de que nada volvería a ser igual. ¿Alguna vez recibiste un mensaje que te hizo dudar de todo lo que creías real? Porque mientras el silencio llenaba el coche, comprendí que esa noche no había terminado y que la próxima vez que lo viera, ya no tendría la opción de negarlo. Apagué el motor sin pensar, como si mi cuerpo necesitara un gesto que me anclara a la rutina más simple. Mis manos seguían temblando sobre el volante y cada latido de mi corazón era un puñetazo sordo en la garganta. El crucifijo permanecía a mi lado, inofensivo en apariencia, pero tan presente que sentía que ocupaba todo el aire. Por un instante me permití cerrar los ojos, inspirar hondo, recordar algo que no doliera. Me vino a la mente una tarde de verano cuando era niño. Estaba sentado en la vereda con mi madre, mirando cómo las sombras de los cables se proyectaban en la calle. Ella sostenía mi mano y me contaba historias de cuando era joven, historias que mezclaban fe, misterio y un miedo del que nunca hablaba en voz alta. Recuerdo que me dijo que algunas personas nacen con preguntas más grandes que ellos mismos, y que esas preguntas son una promesa. Tarde o temprano hallarían las respuestas aunque no quisieran escucharlas. Cuando llegue el momento, me decía, no te asustes si lo que encuentres no se parece a nada que conozcas. La fe no siempre tiene forma de luz. A veces se parece más a una sombra que te sigue a todas partes. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco antiguo. Por primera vez en horas me descubrí deseando que estuviera allí, que me tomara de la mano y me dijera que todo era un mal sueño. Pero sabía que no lo era, que no importaba cuánto cerrara los ojos, ese nombre en la pantalla del teléfono seguía brillando en la oscuridad de mi memoria. Volví a mirar el crucifijo, lo tomé con cuidado esperando que se deshiciera entre mis dedos, que fuera humo, un espejismo, pero sentí su peso, su calidez, la certeza de que, de algún modo, siempre había estado esperándome. Por un segundo pensé en dejarlo allí, en salir del coche y caminar bajo la lluvia hasta que el amanecer me convenciera de que seguía siendo el mismo, pero parte de mí comprendía que era inútil, porque una vez que escuchas una verdad así, ya no puedes volver a taparte los oídos. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que todo lo que viviste te conducía a un único momento? Mientras me quedaba allí, con la respiración entrecortada y el crucifijo palpitando en mi palma, supe que no importaba cuánto lo negara, volvería a verlo, y que la próxima vez no habría excusas, ni dudas, ni caminos de regreso a la ignorancia. Quizá no lo entiendas, quizá creas que exagero, pero si alguna vez has sentido que tu destino se escribía a tus espaldas, sabrás que no miento cuando digo que ese viaje cambió todo. Y aunque aún no sé si fue una bendición o una condena, cada noche, antes de dormir, cierro los ojos esperando no escuchar su voz otra vez. Encendí el motor sin darme cuenta. Necesitaba movimiento. Cualquier cosa que me hiciera sentir que tenía el control. La calle volvía a parecer normal. Los charcos, los semáforos intermitentes, las ventanas iluminadas en los edificios. Pero nada estaba igual. Mientras avanzaba, con el crucifijo en el asiento y el eco de aquella voz grabado en mi mente, sentí que cada metro me alejaba de la persona que había sido cuando empezó la noche. El hombre que no creía en nada. El que pensaba que la fe era un cuento para corazones débiles. Giré en la siguiente esquina y vi algo que me detuvo el aliento. Bajo la luz de un farol, una figura caminaba despacio por la vereda opuesta. El abrigo oscuro, la túnica blanca asomando en los pliegues.
Por un instante quise creer que era un desconocido, un transeúnte cualquiera, pero cuando alcé la vista, sus ojos se cruzaron con los míos. La misma mirada tranquila, la misma certeza imposible. Frené sin pensarlo. La respiración me ardía en la garganta. La figura se detuvo, como si hubiera estado esperándome todo ese tiempo. El crucifijo sobre el asiento vibró apenas. Un temblor casi imperceptible que me recorrió el pecho. No supe cuánto duró ese momento. Pudo ser un segundo o una eternidad, pero mientras lo observaba, comprendí que no estaba soñando, que nunca lo había hecho. No, murmuré con un temblor en la voz que no quise disimular. Él levantó una mano, no en amenaza, no en despedida. Era un gesto suave, casi humano, una invitación, como si me recordara que todo lo que temía ya estaba dentro de mí, que no importara cuánto negara esa verdad. Parpadeé y la figura se desvaneció. No caminó hacia la esquina, no se perdió entre hombres. Simplemente desapareció. Me quedé con la vista fija en el lugar donde un segundo antes estaba su rostro. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que me dolía respirar. Por un momento sentí la tentación de reír, de pensar que finalmente había perdido la cordura. Pero al bajar la mirada al crucifijo supe que no era así. ¿Alguna vez viste algo que sabías que no podías contar sin que te creyeran loco? Pisé el acelerador despacio. Cada centímetro de mi cuerpo temblaba. Me di cuenta de que, aunque volviera a casa, aunque me acostara en mi cama y cerrara los ojos, nada volvería a ser igual, porque la fe no siempre es un consuelo. A veces es un recordatorio de que hay cosas que no tienen explicación. Y aunque aquella figura ya no estaba a la vista, supe con la certeza que duele más que el miedo, que nunca se había ido de verdad, que en algún rincón de la ciudad, o quizá en algún pliegue de mi propia memoria, él seguía esperando que aceptara lo que siempre había llevado dentro. Y mientras conducía hacia la madrugada, comprendí que esa noche no tendría final. Volví a casa cuando el cielo empezaba a aclararse, como si la ciudad hubiera decidido perdonarme por seguir vivo. Aparqué el coche frente a mi edificio, con las manos tan entumecidas que apenas pude girar la llave. Me quedé allí sentado, mirando cómo el amanecer pintaba de gris los muros desconchados, esperando que la luz disipara lo que había visto. Pero la claridad no cambió nada. El crucifijo seguía en el asiento del copiloto. Aún podía sentir su calor, como un recordatorio persistente de que todo aquello había ocurrido. Mi reflejo en el espejo retrovisor me devolvía una cara que ya no reconocía del todo, la mirada de un hombre que había aprendido a temer a su propia memoria. Pensé en bajar y seguir con mi vida, fingir que solo había sido una pesadilla, un delirio provocado por el cansancio y la lluvia, pero sabía que no era verdad, porque algo dentro de mí, algo que siempre había negado, despertó esa noche y se quedó observando cada pensamiento que quise enterrar. Cuando subí a mi departamento, me senté en el borde de la cama con el crucifijo en las manos. Mi corazón se calmó poco a poco, aunque el silencio pesaba tanto que dolía. Cerré los ojos y por un momento creí que podría escuchar su voz de nuevo, susurrando en esa lengua que no entendí, pero que de algún modo reconocí. No sé si lo que encontré fue fe o condena, si esa presencia era un ángel, un demonio o algo que no tiene nombre. Solo sé que esa noche comprendí que hay verdades que no necesitan pruebas, que el miedo más grande no viene de lo que no conocemos, sino de lo que siempre estuvo allí, esperando que dejáramos de mirar hacia otro lado. Me gustaría decir que encontré todas las respuestas, que ahora vivo tranquilo, seguro de lo que vi, pero estaría mintiendo, porque cada vez que salgo a conducir y el reloj marca las 11:48, siento que en cualquier esquina volveré a encontrarlo, que al girar la vista hacia el asiento trasero, él estará allí, con esa mirada que no pide permiso para desnudar lo que somos. Y si alguna vez te preguntas por qué algunos miedos son tan difíciles de nombrar, recuerda esto: no es porque sean irreales, es porque, en el fondo, sabemos que son la única verdad que no podemos huir. Tal vez tú también has sentido esa presencia.
Tal vez lo llamas de otro modo. Quizá le pones un nombre más cómodo para que no te persiga cuando apagas la luz. Pero si algún día escuchas una voz que te susurra que siempre estuvo contigo, no intentes convencerte de que sueñas, porque te prometo que hay encuentros que no son un sueño, son un recordatorio, y una vez que los vives, ya no hay forma de volver a cerrar los ojos de la misma manera. Ahora quiero saber de ti. ¿Tú crees que existen encuentros que vienen a despertarte, aunque no estés listo? ¿Has sentido alguna vez que alguien o algo te conoce más de lo que tú mismo te atreves a admitir? Cuéntame tu experiencia aquí abajo en los comentarios. Leo cada historia. Si esta confesión te hizo pensar o te estremeció, deja tu like ahora mismo. Y si quieres escuchar más relatos que no se pueden olvidar, suscríbete al canal. Así sabré que no estoy solo contándote esto.